Hola, muy buenos días a todos. Empezamos una nueva semana saludable aquí en TV Perú. Arranca la Junta Médica, señores, y atención, porque hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano. A ver, ¿cuántos de ustedes saben acerca de este virus? ¿Sabían que hay como 200 virus que están relacionados a él y que hay unos cuantos en concreto que son los de más alto riesgo, que también están relacionados a varias enfermedades como el cáncer de cuello uterino, que también lo vamos a hablar aquí en el programa? Así que tienen que prestar muchísima atención. Arrancamos. Muy bien, tenemos hashtag. Muy fácil, la verdad, el hashtag es Me hago la prueba VPH. Así que cualquier consulta, envíela ya desde ahora a nuestras cuentas en Twitter y también en Facebook. Y ya tenemos el teléfono, la línea médica abierta al 619-0670 para que los doctores puedan resolver todas sus dudas, todas las cuestiones. ¿Y quiénes son los médicos que nos acompañan el día de hoy? El doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista, ¿no?, para hablar sobre este tema. También está el doctor Pedro Aguilar, médico ginecólogo oncólogo, y la doctora Carolina Cucho, patóloga clínica y jefa del servicio de microbiología e inmunología del Hospital 2 de Mayo. Vamos con la primera pregunta, ¿no?, porque tenemos el virus del papiloma humano. Pero para que entendamos todos desde el inicio, ¿qué es un papiloma, doctores? Bueno, el papiloma es una enfermedad que justamente da unas papilas y por eso que se llama papiloma. Da las verrugas, lo que conocemos comúnmente como verrugas, que son unos nodulitos y eso da el nombre de papiloma. Es un virus que tiene mucho tiempo, esto ha existido hace muchos cientos de años, sino que ahora recién lo estamos conociendo, ¿no? Una de las formas, ¿no?, de transmisión de este virus es a través del contacto genital, se podría decir, ¿no? Claro, es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad que, como dice el doctor, tiene mucho tiempo y cuando se descubre pues que el papiloma es un virus que comienza a causar o está causante del cáncer de cuello uterino, ya se hace mucho más importante, más relevante y su búsqueda se hace más activa. Así es, ¿no? Por eso son importantes las pruebas, porque los síntomas a veces ni siquiera se sienten, ¿no? Pasan desapercibidos, son silenciosos, ¿no, doctora? Así es, ¿no? Y además este virus sobre todo afecta lo que es la piel y todo lo que es las mucosas. Y es ahí donde ataca, porque este virus papiloma, hay virus que son de bajo riesgo, que son los que ocasionan los que se llaman las verrugas. Las verrugas, ¿verdad? Exacto. Y los papilomas que corresponden al alto riesgo, que son los que ocasionan sobre todo el cáncer. En este caso, el cáncer de cuello uterino. Pero también podríamos nombrar, ¿no?, cáncer de ano, de pene. Así es, ¿no?, así entre es. ellos, pero hay más todavía. Sí, efectivamente el virus causa muchos cánceres. Se habla de 8 tipos de cáncer que puede ocasionar y cada vez vemos más y más casos de cáncer por papiloma. Perfecto. Más información, señores, sobre el virus del papiloma humano, lo van a ver ahora en su pantalla, ¿no? Los virus del papiloma humano son un grupo, atención, de más de 200 virus relacionados. Cerca de 40 de ellos son los que se transmiten por vía sexual. El VPH se transmite mediante contacto de la piel o las mucosas también. Las variedades de VPH de alto riesgo pueden causar con el tiempo, como decían los doctores, distintos tipos de cáncer. La mayoría elimina las infecciones de VPH en 2 o 3 años, realmente sin desarrollar cáncer. Sin embargo, algunas infecciones sí que pueden persistir, ¿no?, por muchos años, ¿no? Y como ya saben qué es lo que viene a continuación, siempre le presentamos un testimonio, un caso, una historia, ¿no?, de una persona para poder contextualizar mucho mejor nuestro tema del día, y ahí va. Yo fui al médico por mi chequeo anual. En realidad me iba a hacer una mamografía, ya que era la imagen en ese momento de la liga contra el cáncer, de cáncer a la mama. Y cuando fui a hacerme la mamografía me dicen, bueno, Leslie, te hacemos el Papá Nicolau y todo el chequeo de una vez general. Entonces, bueno, bacán. Tenía el virus del papiloma humano, que eso es la parte inicial para después desarrollar un cáncer de cuello uterino. Después del examen pasé a ver a un ginecólogo oncólogo, donde me dijo que tenía
que en verdad era en un grado pequeño, recién estaba empezando, pero sí había que hacerme una pequeña operación, una pequeña intervención para sacarme la parte mala, por decirlo de alguna manera, y bueno, ya. Entonces, la misma liga me hizo esta pequeña intervención, descansé un rato y de ahí me fui a mi casa, ¿no? Creo que se ha llevado una sorpresa en casa. No sabían que habíamos entrevistado a la actriz Leslie Stewart, ¿no? Ella nos ha contado, ¿no?, que ella realmente, al final cuando le hicieron las pruebas, salió que tenía el virus del papiloma humano. Claro, lo que pasa es que el virus del papiloma humano va a estar, por ejemplo, en el cuello uterino y inicialmente no va a causar ningún tipo de sintomatología. Por eso que se recomienda a las mujeres que tengan que hacer su Papa-Nicolau cada año porque hacen un raspado de esa zona y luego mandan a patología donde van a observar si hay o no hay esta infección y los cambios que pueden haber en las células en ese momento. Pero eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres también tendrían que hacerse unas pruebas anuales para verificar si ellos también tienen el virus y lo pueden estar transmitiendo sin darse cuenta. Así es, sí, se podrían hacerse también con los pacientes, con los varones, ¿no? Pero acá más está enfocado, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Porque más prevalencia se ve más en las mujeres. Y además también la detección del virus papiloma no se hace por la prueba del Papa-Nicolau, porque cuando afecta el virus afecta comenzando primero por el tejido, por la parte más profunda. Entonces, cuando uno toma el Papa-Nicolau solamente coge células de la superficie. La parte externa. Es un raspado. Entonces yo para saber si tengo la infección del virus es que tengo que hacerme una prueba por biología molecular, que es simplemente también como un raspado y cojo esas células y ahí hago la detección de los ácidos nucleicos del virus papiloma. Es la única forma para poder yo hacer la detección del virus. Doctor Aguilar, sí, en realidad se están formando muchos mitos con respecto al virus del papiloma humano. Muchos ya lo están asociando al cáncer, ¿no? O sea, ya virus, cáncer. Directamente. O sea, y eso es un mito que se está formando en nuestra población y hay que decirles que no es así. Efectivamente, el virus es el causante, pero no en todas las pacientes. Claro, no en todas va a desarrollar. O sea, no todas. Y para que tengan una idea, de más de 1000 pacientes que tienen el virus, solamente una nada más de 1000 puede llegar a ser cáncer. O sea, el porcentaje es mínimo. Después el resto de pacientes lo van a eliminar en los próximos meses o años y efectivamente la prevención es lo mejor. Perfecto, ¿no? Por eso estamos aquí. Esa es nuestra función, nuestra labor en la Junta Médica, porque, señores, información es prevención, por eso la Junta Médica es el equipo de la salud, ¿no, doctor Soto? Bien, más información acerca del virus del papiloma humano, ¿no? El VPH puede causar distintas enfermedades en hombres y en mujeres. Una persona puede estar infectada con el VPH durante muchos años, ¿no?, antes de que le empiece a causar ya problemas de salud. Efectivamente, ¿no? Se habla es silencioso realmente. Se habla de más o menos entre 10 a 15 años desde la infección del virus hasta que ocasiona la enfermedad del cáncer. Entonces es una enfermedad muy larga que uno lo puede prevenir por el tiempo que el virus produce el cáncer, ¿no? Pero hay muchos tipos de este virus. ¿Cuáles son los que se pueden eliminar solos? Bueno, en realidad todos los virus se pueden eliminar espontáneamente. El mismo organismo, su sistema inmunológico es el que elimina no solamente el virus del papiloma humano, otros virus, ¿no? Comúnmente lo que más conocemos es el virus de la gripe, el resfrío. El mismo organismo lo elimina. Igual este virus también. Igual, ¿no? Ahí vemos los dos tipos, ¿no?, de virus del papiloma humano. Lo podemos englobar en dos ramas, ¿no? Los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Cuando hablamos de los de bajo riesgo, los que son como las verrugas. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, bajo riesgo sobre todo son las que afectan pues a la piel y se ve claramente, ¿no?, las verrugas, los condilomas, esos son papilomas de bajo riesgo, el 6, el 11, si es que hablamos de genotipificación, y los de alto riesgo. Creo que es el 16 y el 18, pues. Ahí está el alto riesgo 16, 18, sobre todo, que son los dos implicados con lo que es el cáncer cervical. Cuando, por ejemplo, doctores, ya aparecen estas verrugas, estas lesiones en la piel, ¿al de cuánto tiempo de haber ya contraído el virus la persona los empieza a desarrollar? Va a depender de muchos factores. Si su sistema inmunológico está muy deprimido, puede aparecer a las semanas o a los meses. O sea que es rápido. Si mi sistema inmunológico está muy fortalecido, la enfermedad puede aparecer después de años. O sea, depende de muchos factores, del tipo de virus también. Hay virus que son más agresivos, hay virus que son menos agresivos. Depende de muchos factores, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo de una lesión, en este caso en el pie. Es como una especie de verruga, pero de las plantares, ¿no? Ahí vemos la lesión, está claramente, ¿no?
pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Claro. ¿No? Ahí vemos, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Uno puede contagiarse de virus papiloma humano por contacto también, ¿no? De la piel sana en una zona que está pues con infección. Pero hay muchos factores, como menciona el doctor, que van a ser los que van a ocasionar que vaya a ser enfermedad o no. Porque mucha gente tiene el papiloma, lo va a eliminar en el tiempo, pero si tiene muchas relaciones sexuales con una persona que lo tenga constantemente o muchas parejas sexuales, puede haber que esos cantidad de virus puede incrementarse un poco más y quizás ahí sí puede ser enfermedad. ¿No? Y, por ejemplo, ¿cómo se transmiten, ¿no? estos virus? Ya habíamos dicho, ¿no? Por ese contacto genital. De que 40 de ellos creo que se transmiten, ¿no? de ese tipo de contacto. ¿El resto cómo se puede transmitir? Bueno, principalmente por vía sexual, pero hay otras vías. Por ejemplo, durante el trabajo de parto. También. Si la mujer está infectada con el virus, tiene condilomas, tiene lesiones en la zona de la vagina, la vulva, a través del canal del parto el recién nacido se puede contagiar. Hay otras formas raras que puede ser por el uso de las mismas utensilios o en el baño también, pero son más raras ya ese tipo de transmisiones. Por norma general siempre es por las relaciones sexuales más que nada, ¿no? Por la vía sexual. Contacto íntimo. El contacto íntimo, muy bien, pero sin que llegue a la penetración, eso hay que aclararlo también, ¿no? ¿O sí? Sí, efectivamente, por ejemplo, hay estudios en Alemania en la cual el cáncer de vulva tiene una alta incidencia y justamente es por el tipo de conducta sexual. No hay penetración, solamente hay estímulo de clítoris, la vulva y mayor cáncer en esa zona. Doctora. Sí, por ejemplo, también se puede mencionar de que de cada 100 mujeres, 70 mujeres tienen la presencia del virus papiloma, ¿no? Pero como mencionábamos, no todas van a terminar haciendo cáncer, ¿no? Pero son a ese grupo de pacientes, por ejemplo, el que se les va a enfocar para hacerles el seguimiento, ¿no? Aquellas que tengan la presencia del virus papiloma sin tener lesión, porque eso es otra cosa también muy importante que ya también se estaba mencionando. Claro, ¿no? Y de ese porcentaje también, ¿cuántas habrá que no saben que lo tienen, que no han sido diagnosticadas, ¿no? Y que siguen viviendo años hasta que ya quizás empiezan a aparecer algunos síntomas? Por estadísticas sí se puede saber, un aproximado. Se habla de más o menos del 12 al 15% de prevalencia de la infección del virus en todas las mujeres en nuestro país. Aquí en el Perú. En el Perú, que lo tienen el virus. 12 a 15%, habría que calcular más o menos cuántas mujeres hay, ¿no? Pero sí hay estadísticas. Es un porcentaje, ¿no? Considerable. Muy bien. Señores, estamos en vivo, recuérdalo, así que envíenos sus consultas a las redes sociales y llámenos al 619-0670. Tras la pausa vamos a hablar también del cáncer del cuello uterino. No se mueva. Bien, en la Junta Médica estamos hablando del virus del papiloma humano y ahora vamos a ver cuáles son las pruebas de detección. A ver, doctores, ¿cuáles son las pruebas que se pueden realizar las mujeres y luego también cuáles son las pruebas que se pueden realizar los varones? En cuanto a las mujeres, por ejemplo, las pruebas que se realizan para la detección del virus papiloma serían una prueba por biología molecular. Por ejemplo, hablamos en captura híbrida, que es una metodología en la cual me permite hacer detecciones de ácidos nucleicos. También puede ser por la técnica del PCR en tiempo real, que es lo que nosotros en el Hospital 2 de Mayo lo venimos realizando y se viene realizando a todas las pacientes. ¿Y en qué consisten estas pruebas? ¿En qué consiste? La muestra es coger células endocervicales. Es la misma toma de muestra que se hace con un Papa Nicolau, ¿no? Entonces, de ahí se toma la muestra y se deposita en un frasco que tiene un material de transporte que me permite conservar las células hasta 6 meses. La puedo tener la muestra a temperatura ambiente tranquilamente. Por ejemplo, si es que alguno quisiera hacer alguna campaña, se puede trabajar con este material, se puede llevar hacia el lugar de destino. Por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos haciendo muestras para Iquitos. Entonces, se les entregó el material, ellos tomaron las muestras y de ahí nos las trajeron al hospital, por ejemplo, para hacer la detección. ¿Una mujer, por ejemplo, se la puede hacer a cualquier edad o tiene que esperar, por ejemplo, los 30 años en adelante para hacerse estas pruebas? Si hablamos de pruebas moleculares, se recomienda a partir de los 30 años. A partir de los 30. Así es. Pero también hablan de que hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos aprobó de hacer el tamizaje primario a partir de las mujeres de los 25 años. Ahora, no se recomienda a mujeres menores de 25 años. ¿Por qué? Porque en mujeres menores de edad se ha visto que la presencia del virus papiloma es más alta, la prevalencia, entonces no se recomienda. En caso de ellas, por ejemplo, solamente con el Papa Nicolau, nada más. Porque el Papa Nicolau se utiliza o se debe de hacer desde que uno ya inicia relaciones sexuales. Exacto, tiene una vida sexual activa. Pero no es suficiente realmente el Papa Nicolau. No es suficiente, porque si hablamos de Papa Nicolau, la sensibilidad es baja. Como lo que decíamos al inicio, no solamente coge células superficiales. Entonces, el hecho de que al momento de tomar la muestra, si es que la muestra no ha sido correctamente tomada, si es que el
hematólogo no detecta las células, entonces ahí se me están escapando algunas pacientes que probablemente tengan alguna lesión y yo no las estoy detectando. O sea que en el caso de las mujeres, de las chicas, atención, no nos confiemos, no nos fiemos solamente de la prueba del Papa Nicolau, hay que hacernos también esta prueba que nos está explicando la doctora, ¿no? Para la confirmación ya total, ¿no? Exactamente. Efectivamente, ¿no? estamos en una etapa de transición actualmente. Hay países ya desarrollados que prácticamente esta prueba molecular ya es el estándar. Es la prueba de, digamos, de tamizaje primario que se hace a todas las mujeres. Ya el Papa Nicolau en estos países ya no existe prácticamente. Nosotros acá en nuestro país estamos en una transición que todavía se mantiene el Papa Nicolau, pero ya vemos que cada vez hay más exámenes, como es la prueba en el Hospital 2 de Mayo, tenemos en la Liga, en diferentes lugares en el Perú que se está haciendo estas pruebas, y efectivamente tiene mayor sensibilidad, detecta más casos de este tipo de enfermedad, ¿no? Muy Doctora, bien. ¿y qué virus buscan ahí? Básicamente los de alto riesgo. Así es, detectamos el virus 16 y 18 y los otros 12 tipos que engloban los grupos de alto riesgo, ¿no? O sea, en total son 14 tipos, genotipos del virus papiloma humano que se detectan ahí. Y es una prueba muy buena, ¿no? Porque el Es procedimiento... rápida en realidad. Sí, es rápida y tampoco no tiene alguna contraindicación o alguna indicación especial para la paciente, no. ¿Una paciente que esté gestando se puede hacer la prueba también? Sí se le podría hacer, también no habría ningún problema. Muy bien. Y eso es la gran diferencia para que tengan, sobre todo la población, que para el Papa Nicolau no tienen que tener ninguna infección. O sea, no tienen que tener ningún flujo, porque si tienen un flujo por ahí ya sale alterado. Entonces, claro. En esta prueba no es requisito que la paciente, digamos, puede estar inclusive con un flujo o una menstruación inicial, se puede tomar en la prueba. Ah, perfecto. Ese es un muy buen dato, ¿no? Una ventaja. Veíamos en el caso de las mujeres y ahora las pruebas, ¿no? En el caso de los varones. ¿Cuáles son? Bueno, se puede hacer también un raspado, pero a nivel, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombre a nivel anal, ahí se puede hacer un raspado y se puede hacer una búsqueda en PCR también de estos virus. Así es, también se pueden hacer por pruebas de biología molecular, ¿no? La detección por hisopados, raspados, ¿no? Dependiendo de la zona de la lesión, sí se puede realizar. Pero por lo que veo más se enfoca, ¿no? En el caso de las mujeres. Sí, porque casi todas las plataformas, por ejemplo, que hacen detección del virus papiloma están enfocadas exclusivamente para las mujeres, ¿no? Claro. Y no solamente eso, sino que también ahora se busca en las chicas que ya fueron vacunadas, por ejemplo. Y Así como es. todavía estas chicas todavía no tienen relaciones sexuales, ¿con qué tipo de muestras se puede hacer? Con las muestras de orina. Porque se está estudiando ahora qué tanto efecto tiene la vacuna, ¿no? Y se evalúa pues con estas pruebas de biología molecular. Claro, ¿no? Y Sí. atención, porque más adelante vamos a hablar también de las vacunas. Y me estaba contando el doctor, atención, que hay vacunas para los varones también, ¿eh? No solamente para las mujeres o para las niñas. Sí, solamente para puntualizar que en el hombre, pues, el cáncer genital en el pene es raro, ¿no? Por eso que probablemente no se han investigado muchas pruebas todavía para determinar el virus. Comparando, por ejemplo, hay más de 5.000 casos de cáncer de cuello uterino en nuestro país y de pene más o menos hay algo de 2.000, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? La diferencia es menos, ¿no? Perfecto, muy bien. Dicho esto, señores, vamos a ver qué más nos contó la actriz Leslie Stuart. Mis chequeos inicialmente tuvieron que ser cada 6 meses en vez de cada año. Ahora es cada año y es lo mismo, ¿no? Hacerse un chequeo como cualquier persona. Primero, que por favor no tengan miedo al chequeo, porque justamente es eso, prevenir, prever. Si tienes algo, en ese momento te lo sacan, es una cosa sencilla, de repente rápida, y evitas de repente que la enfermedad crezca y ya llegue a mayores. Entonces no le tengan miedo al chequeo y cuando son cosas chicas, bueno, es fácil de tratar, ¿no? Entonces, a todos, hay un montón de campañas que hacen en muchos hospitales, que hace la Liga, para el cáncer de mama, cuello uterino, cáncer a la piel, que también ahora me has dado y bueno, eso sí tengo que tener un poquito más cuidado con el tema del sol, pero todo me lo han detectado a tiempo, entonces todo ha sido, gracias a Dios, muy ligero, entonces, bueno, a todos que se hagan su temor. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Todos hay que hacer nuestros chequeos, ¿no? Sin ningún temor, sin ningún miedo.
Vamos con más información, ¿no?, acerca del virus del papiloma humano, pero ahora nos vamos a centrar, ¿no?, en el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino cervical es el más común, señores, relacionado con el VPH. Casi todos los casos son causados por el VPH. Los doctores me van a decir ahora, ¿no?, si vamos bien con esto. Y en nuestro país el cáncer de cuello uterino es la tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Por estadísticas, tenemos actualmente, como le dije, más de 5.400 casos al año de cáncer de cuello uterino y con una alta mortalidad. Y ese es el gran problema de este cáncer, es muy mortal. Más o menos la mitad de esas pacientes, o sea, 2.600 o 700 son las pacientes que mueren por esta enfermedad. O sea, estamos hablando de un problema realmente serio. Claro. Entonces, es importante la prevención. ¿Pero qué pasa con este cáncer, doctores? ¿No presenta síntomas? No, cuando ya está en una etapa avanzada, Ahí recién recién se aparece. manifiestan, ¿no? Y como ya se mencionó, el virus papiloma, pues desde que ocurre la infección hasta que se manifiestan estos síntomas, pues demora de 10 hasta 15 años. Y otra cosa que me llamó la atención de la actriz que mencionaba y contaba, de que se hacía sus chequeos, ¿no? Por ejemplo, con las pruebas moleculares, si es que el virus se detecta, solamente se hace una vez al año, si es que el virus está presente. Claro. Y si no hay presencia del virus con estas pruebas, me dice que la paciente no debe aparecerse hasta en 3, hasta en 5 años. Y no se cae cada 6 meses casi. Así es, y eso no es correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí se está haciendo un mal uso de la prueba, porque generalmente la prueba solamente se debe utilizar una vez al año, siempre y cuando hay presencia de la presencia del virus. Solamente ¿Y si es para no, hacer y si no hay seguimiento. cada 3 o 5 3 años. a 5 Así años. es. Muy bien, queda claro entonces, ¿no? ¿Cómo se trata, doctores, una lesión, ¿no?, de cáncer de cuello uterino? Bueno, acá tenemos muchas guías en nuestro país. Es ideal encontrarlo en la etapa de precáncer, ¿no?, que es la displasia o el NIC, que la población también lo conoce como NIC 1, NIC 2, NIC 3. Ese es el momento para tratar estas lesiones y se curan al 100%. Si lo dejamos pasar del NIC al cáncer, ya es un cáncer y ahí la Es cura... un estadio avanzado. Sí, empieza un estadio 1 hasta el estadio 4. El estadio 1 generalmente uno lo puede operar. Ya a partir del estadio 2 es quimioterapia, radioterapia, ya la respuesta al tratamiento es menor. Entonces es ideal encontrar en precáncer para una buena respuesta al 100% o en etapa inicial. Entonces eso es lo importante en la detección del cáncer de cuello uterino. Perfecto. Doctor Soto, ¿algo que complementar? Sí, es uno de los pocos cánceres también que haciendo una evaluación correcta y adecuada con la ginecóloga vamos a ser muy buenos, porque una lesión inicial va a prevenir que este avance y evitemos que haya cáncer. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama, los doctores dicen, atención, cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte. Cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿podríamos decir lo mismo? No. Ahí no. ¿Por qué no? Porque efectivamente nosotros podemos diferenciar. El cáncer de mama generalmente afecta a mujeres de un estatus socioeconómico diferente al cáncer de cuello uterino. Siempre se ha hablado que el cáncer de cuello uterino afecta a mujeres pobres. Y por lo tanto, no hay muchos estudios en ese campo. ¿no? Las grandes industrias más se preocupan en el tema del cáncer de mama porque digamos que ahí es donde más la población exige. El cáncer de cuello uterino, lamentablemente, no hay mucha terapia que pueda revertir esta enfermedad, a diferencia de mama, ¿no? Muy bien. Claro. Por eso, de todas maneras, aquí sí es importante lo que es la parte de la prevención, ¿no? Porque aquí con la prevención vamos a poder disminuir lo que es el cáncer de cuello uterino. No, y eso es lo que debemos meternos en la cabeza, Así porque es. nos cuesta no acostumbrarnos a que es mejor prevenir que lamentar, señores. Vamos a ver ahora qué nos ha traído, qué nos cuenta Aura, ¿no?, en su nueva ruta de la salud. Presten mucha atención porque es una forma de detectar, ¿no?, el cáncer también. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al Hospital 2 de Mayo para observar lo último en tecnología en la detección del papiloma humano. Y por eso estamos con Sandy, que nos va a mostrar cómo funciona esta gran máquina que estamos viendo acá. Sandy, cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Buenos días, aquí tenemos las muestras que nos llegan del ginecólogo. El ginecólogo ya le ha tomado las muestras, que es células endocervicales. Una vez que nos llegan aquí al laboratorio, tenemos que juntar más o menos unas 22 pruebas para poder procesarlas. En la parte de aquí están las muestras que ya han sido programadas, ya las hemos ingresado.
y estos son los consumibles que vamos a utilizar para la prueba del virus de papiloma humano. ¿Esta prueba o esta máquina solamente está enfocada en pacientes mujeres o puede resolver alguna otra cosa? El virus del papiloma humano va a atacar tanto a varones como a mujeres, pero en las mujeres se van a manifestar los síntomas en el cuello uterino. Por eso la importancia de que se está haciendo esta prueba aquí en el hospital, ya que somos el único hospital a nivel del MINSA que contamos con esta prueba, y por eso que solamente está dirigido para ese público. Bien, entonces es una prueba preventiva. ¿Qué es lo que vamos a observar por aquí, Sandy? Una vez que ya hemos ingresado las muestras, tenemos que ingresar los consumibles. El equipo, esta prueba consiste en dos equipos, ¿no? El equipo cobas, que es el X, donde se va a dar la extracción del ADN, y el cobas Z, donde se va a dar la detección y amplificación del virus del papiloma humano. ¿Cuánto tiempo dura el análisis de las muestras que tienes en el interior? El cobas X, que se encarga de la extracción del ADN, demora 1 hora y media. Y una vez que ya se termina el proceso de extracción, nos va a entregar el material genético en una placa que ya lo hemos ingresado, que en este momento está detectando, está reconociendo esa placa. Una vez que termina la hora y media, el material genético está en esa placa y lo vamos a colocar en el cobas Z, y es 2 horas la detección. Entonces, en 3 horas y media a 4 horas tenemos la detección del virus del papiloma humano. No solo nos va a detectar el virus del papiloma humano, sino nos va a decir qué tipo de virus se encuentran, ¿no? O sea, los virus de alto riesgo, que es el 16, el 18 y los otros grupos. En relación a las pruebas que se hacían anteriormente y con esta última tecnología, ¿qué mejoras tenemos? Bueno, la prueba que actualmente se realiza y es de hace años es la prueba de Papa Nicolau. La prueba de Papa Nicolau va a detectar las lesiones que van a ser causadas por el virus del papiloma humano. Pero estas lesiones van a aparecer una vez que se infecta, tiene que pasar unos 10 años, 15 años, y es donde ahí se detecta ya cuando la paciente tiene el precáncer. Pero las pruebas moleculares es una revolución. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el virus del papiloma humano, no se desarrollan estos cambios en las células, sino que se detecta antes, incluso se detecta un precáncer, ¿no? Y el Hospital 2 de Mayo cuenta con esa metodología de realizar la prueba por biología molecular comparada del MINSA. Vamos a dejar aquí a Sandy trabajando con sus 22 pruebas y estudio. Regresamos con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Ahora, tecnología de punta, digamos, ¿no? En el Hospital 2 de Mayo. Ahora, doctores, si una mujer se quiere hacer esta prueba, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, por ejemplo, en el Hospital Nacional 2 de Mayo, si es una paciente que está por el Seguro Integral de Salud, por el SIS, se puede atender de forma gratuita, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, las pacientes del hospital, el médico, el ginecólogo es el que toma la muestra, ¿no? Primero va por una consulta con el ginecólogo, le toman la muestra y esa muestra va hacia el laboratorio. Ahora, si son pacientes de otros hospitales, porque nosotros también estamos recibiendo muestras de otros hospitales, por ejemplo, del Hospital de Sergio Bernales, del Hospital de Puente Piedra, entonces ellas sí tienen que venir por una hoja de referencia, en caso de pacientes CIS. Si es paciente particular, también puede acercarse al hospital, no solamente tiene que pagar un derecho de pago, que está la prueba 198 soles, que es un precio accesible en comparación de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en la parte privada estas pruebas son mucho más caras. A veces uno no sabe, desconoce de que un hospital público se viene haciendo este tipo de metodologías, ¿no? Que son muy buenas. ¿Tienen que estar asegurados, por ejemplo? En el Seguro Social. ¿En si es seguro social, sí tiene que pagar como un particular. Paciente particular, así es. Solamente es gratuito para los pacientes que son del CIS. Así es. En el salud, donde laboro, sí también hay esta prueba. Digamos que hay diversas pruebas para detectar el VPH, ¿no? La prueba, como dice la doctora El Cobas, 4811 es la mejor. Hay otras pruebas también que se detectan el virus con una sensibilidad menor, pero igual tiene bastante validez. Sí. El otro tema que también, por ejemplo, en la Liga contra el Cáncer, nosotros también hacemos esta prueba, ¿no? El Cobas. Y no solamente se hace, digamos, la máquina puede estar, como dice la doctora, en el Hospital 2 de Mayo, hay máquinas que lo pueden tercerizar en otros países, se envían las muestras y nos mandan los resultados, ¿no? Entonces hay diferentes formas como uno puede hacer este examen y detectar lo más importante, ¿no? Muy bien, entonces ya lo saben, hay diferentes formas y no hay más excusas, ¿no? Para realizarnos estas pruebas. Vamos a hacer una pausa aquí en Junta Médica, pero al volver vamos a responder todas las consultas que ustedes nos están enviando a las redes sociales. Ya regresamos.
en Junta Médica estamos hablando del virus, el papiloma humano y también del cáncer de cuello uterino. Vamos a ver algunos factores de riesgo, ¿no? Cuando hablamos del cáncer del cuello uterino. A ver, vamos a verlo aquí en la pantalla para que ustedes también lo puedan ver, ¿no? En su televisor. Algunos factores de riesgo: alta cantidad de embarazos, uso prolongado de anticonceptivos hormonales. ¿Esto es verdad, doctores, lo del uso prolongado de anticonceptivos hormonales? Sí, porque si uno consume más de 5 años, por ejemplo, los anticonceptivos orales principalmente, el cuello uterino como que se expone. Hay una zona que se abre y eso permite que el virus ingrese con más facilidad, ¿no? Pero esto es como que un poco de polémica y controversia, ¿no? Porque han venido aquí algunos ginecólogos también y algunos dicen que no. No, o sea, como único factor de riesgo, digamos que no tendría tanta implicancia. Es una suma de factores de riesgo. Claro, es una suma ahí, ¿no? O sea, solamente es... Muy bien. Fumar. El fumar sí es un factor de riesgo. Todos los ¿no? tipos de cáncer, creo que fumar. Todos tipos de cáncer y muchas enfermedades también, ¿no? Atención. No realizarse pruebas de detección ni tratar las lesiones precancerosas, ¿no? Claro que sí, eso ya lo hemos hablado y eso ya es obvio, ¿no? Entonces ya aquí la mujer todos los años tiene que hacerse su chequeo de todas maneras, ¿no? Ya sea con el Papa Nicolau, si desean inicialmente, pero de todas maneras esta prueba debe estar acompañada de una prueba que me permita la detección del virus. Así es, ¿no? Por ejemplo, usted, doctor, me comentaba que una mamá le puede transmitir el virus a su hijo en el momento del parto, pero cuando ella está gestando, ¿es posible que le transmita el VPH? También. También. Pero, o sea, es más raro, como le digo, o sea, son formas raras que también pueden transmitirse, pero como algo anecdótico. Acá lo que quería puntualizar es, dentro de los factores de riesgo, lo más importante, de la población también, es el inicio de las relaciones sexuales. ¿A qué edad se inician las relaciones sexuales? Ese es el principal factor de riesgo para la infección del virus. Se habla de menos de 16 años, hay un riesgo de 4 veces más infectarse por el virus que una mujer pues, que tiene más de 20 años. Claro. Entonces es importante también la edad de inicio de la vida sexual. Muy bien, perfecto. Vamos con consultas. Ahí tenemos a Carmen Vilca de Tuesta, dice, que le diagnosticaron con VPH hace 8 años. En posteriores Papa Nicolau dice que nuevamente sale, ¿no? Y bueno, dice, le dijeron que jamás iba a desaparecer. Hoy tiene dolores fuertes en la zona del útero. ¿El dolor es por el VPH o, como me encontraron células escamosas, no entiendo muy bien ahí, NIC1 o 2? NIC2. NIC2 pone ahí. NIC2 es cáncer al útero. No, ¿Qué como ya dirían? hemos mencionado, la enfermedad se divide en precáncer, que es NIC1, NIC2, NIC3, y de ahí sigue el cáncer, sus estadios 1, 2, 3 y 4. Entonces a ella le detectaron el virus, hizo la enfermedad de precáncer, que es la evolución natural, y de ahí como que le da un dolor pélvico, ¿no? Que no está relacionado. Ya habíamos hablado que la enfermedad es asintomática, no da dolor, salvo pues que sea un cáncer ya avanzado, ¿no? Claro. Que ya, en este caso el dolor debe tener otra causa, probablemente sea del útero o varios que tengan alguna infección, ¿no? Claro, pero algo que sí le dijeron que es real es que no tiene cura, realmente, ¿no? El virus del papiloma humano. No, eso es definitivamente falso, ¿no? Si así tenemos la cura, si detectamos en precáncer, pues hemos dicho que la cura es casi al 100%. Si es un cáncer ya estadio 1, también se cura operándolo a la paciente. O sea que sí tiene cura. Sí, Entonces, si no, se sí hay detecta cura. inicialmente, ¿no? Así es. Y lo interesante también de la consulta que ella menciona es que ella dice, ¿no? En el Papa Nicolau me vieron lesiones, pero ¿qué cosa le vieron en el Papa Nicolau, no? Porque hay diferentes tipos de reportes que se hacen en el Papa Nicolau y no todos tengan que ver con virus papiloma humano. Entonces, por ejemplo, ahí no sé si la paciente se habrá hecho la prueba, por ejemplo, no si de verdad le encontraron un papiloma un 16, un 18, que son los más agresivos. Entonces, ahí el manejo sería también diferente, ¿no? Entonces, también eso hay que evaluarlo, ¿no? En lo que ella menciona. Muy bien. Vamos a pedirles un favor enorme, ¿no? A los que nos envían sus consultas por las redes, que por favor traten de ser un poco más específicos, ¿no? Para que los doctores tengan más datos, ¿no? Y así nos puedan explicar un poco mejor y les puedan responder también mejor a ustedes. Bien, vamos con la consulta de Vanessa. A ver, doctor, ¿qué dice? A ver. Dice, en caso de tener lupus eritematoso sistémico, ¿el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino es mayor? A ver, ¿qué opina? Bueno, en realidad, viendo que es una enfermedad sistémica que afecta al sistema inmunológico, prácticamente estamos hablando de que los virus, cuando el sistema inmunológico está deprimido, Sí. Vaya. ahí está y afecta y produce la enfermedad, desarrolla en menos tiempo. Entonces sí, efectivamente el lupus es una enfermedad que es un factor de riesgo no solamente para el cáncer de cuello uterino, para otras enfermedades también.
Claro, consideran que es una enfermedad autoinmune. Entonces, el hecho de ser una enfermedad autoinmune también ocasiona un estado de inmunosupresión, o sea, las defensas del sistema inmune bajan. Entonces, esto hace más susceptible que esta paciente sí pueda tener. Sí pueda contraer la enfermedad. Así es. Bien. Por eso en ese caso tendría que tener todas las medidas de prevención para evitar que pueda contraer esa enfermedad y otras más. No, doctor, y prevención en mayúscula, en negrito, subrayado. Prevención. Muy bien. Información es prevención. Así es, ¿no? Por eso la Junta Médica... Es el equipo de la salud. Ahí está, muy bien, señores. Más consultas en las redes sociales. Miriam dice, buenos días, ¿cómo puedo identificar si es una verruga o lunar de carne? El RPR, ¿cómo se hace por sangre? Bueno, diferenciar una verruga de un lunar es relativamente fácil, pero hay que explicar a la población. La verruga es como una cresta de un gallo. Imagínense la cresta de un gallo, igualito. El lunar es algo más digamos, liso, ¿no? Tiene sus bordes bien definidos, no tiene esas crestitas. Rugosidades. ¿No? Rugosidades. Entonces, esa es la diferencia entre un lunar y un papiloma, un condiloma. ¿No? Esa es la principal diferencia. Lo otro que menciona ahí, la prueba del RPR, esa es una prueba no treponémica, es una prueba que está dirigida para hacer el diagnóstico de sífilis. No, esa es otra cosa. Es otra prueba que no tiene nada que ver acá, sino que es una de las pruebas que también como se pide, como es una enfermedad también de transmisión sexual, se pide también como parte. Y sí se hace muestras en sangre, en sangre. La mejor manera de hacer la diferenciación es que vaya al dermatólogo, vaya al médico para que le evalúe y le diga qué cosa es lo que realmente tiene. Así es, ¿no? Aclarado el tema, vamos con otra consulta. A ver, dice, ¿el virus del papiloma humano también afecta a los hombres? En el caso de la vacuna, ¿hasta qué edad uno puede vacunarse? ¿Los hombres también se vacunan? No, justo ya íbamos a entrar, ¿no? A hablar sobre las vacunas, ¿no? Y las polémicas en torno a ellas. Sí, en nuestro país actualmente tenemos la vacuna para los varones y ellos, al igual que las mujeres, se pueden vacunar desde los 9, 10 años hasta... Hay esquemas que se vacunan hasta los 26 años, pero actualmente vemos que se vacunan ya hasta los 45 años. O sea, prácticamente tenemos un gran rango de edad que tanto la mujer como el varón se pueden vacunar. En nuestro país tenemos la vacuna para el varón, que es la nonavalente, y que, bueno, tiene bastante eficacia también, ¿no? Muy bien. No, ¿cuántas dosis son? Si es menores de 15 años, son 2 dosis. Se aplica ahora y a los 6 meses la segunda. Y si es de más de 15 años, ya son 3 dosis ahora, a los 2 meses y a los 6 meses se completa el esquema. ¿Esas vacunas se encuentran dentro del calendario de vacunación de los pequeños? No, porque en otros países sí que están. En este caso aquí no. En nuestro país todavía está en eso, todavía en ese proceso de implementación. Hay un dato que este año, por ejemplo, se han propuesto vacunar aproximadamente 200.000 niñas en nuestro país del 5º grado de primaria, justamente como una campaña de prevención del cáncer de cuello uterino. Ahora, ¿estas vacunas sí no están cubiertas por el CIS o sí también? Sí, también las cubre el CIS, pero solamente para las niñas nada más. Solo para las niñas. Entonces todavía para los acá no se ha visto para los niños, ¿no? O sea, pero sí ya se debería cubrir, ¿no? Porque en otros países ya está, tiene su programa de inmunizaciones y está incluido también para los niños. Está estandarizado. Sí, ya se estandarizó. Muy bien, ¿no? Y bueno, respondiendo a la consulta que decía, si a los hombres también les daba el virus del papiloma humano, también. Hombres y mujeres, ¿no? Vamos a seguir, doctores, ¿no? Hablando con el tema de la vacuna, justo después, ¿no? De este informe, ¿no? Que tenemos en colaboración con el Ministerio de Salud, es el segmento Salud en Acción, no se lo pierdan. Para mí los milagros sí existen y prueba de ello es mi hermoso bebé. Araceli es una mujer que fue bendecida con la gracia de ser madre por primera vez a los 30 años, pero tuvo que enfrentar con valentía y esperanza a un cáncer de cuello uterino cuando tenía 26 años de edad. Dios obró a través de las manos de los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN, quienes la sometieron a sesiones de quimioterapia y radioterapia y posteriormente a una moderna técnica de cirugía para extirparle el cuello uterino sin afectar su capacidad reproductiva. Cuando yo me enteré que tenía cáncer fue un momento muy chocante para mí. Yo ya me había resignado a no poder ser mamá. Había salido de mi enfermedad, pero se me hacía difícil tener un bebé. De repente era estar viva, pero no poder ser madre. Y que lo iba a aceptar, que iba a aceptar lo que Dios designaba para mí. Pero a las 2 semanas me entero que estaba embarazada. Ni mi doctor ni yo lo podíamos creer.
saltamos de alegría, pero en ese momento también ya sabíamos que teníamos que llevar un embarazo completamente riesgoso, tenía que llevarlo en cama. Planteamos un tratamiento nuevo, darle quimioterapia. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de disminuir el tamaño del tumor y hacer operable su cáncer, ¿no? Eso se logró, se pudo operar el cáncer y se pudo preservar el útero. Solamente se retiró el cuello del útero que tenía el cáncer, parte de la vagina y el tejido que estaba alrededor. Cuando los médicos le propusieron a Araceli hacerle la traqueolectomía radical, no lo pensó dos veces, convirtiéndose de esta manera en la segunda mujer operada con esta innovadora técnica y con resultados exitosos. El tratamiento que se le hizo a ella no es un tratamiento usual, es un tratamiento nuevo, se está haciendo en muy pocas pacientes seleccionadas con cáncer de cuello uterino. Con decirles que es el segundo caso de cáncer de cuello uterino en el cual se logra preservar el útero y la paciente logra embarazarse. El riesgo de su embarazo era muy alto. ¿Por qué? Porque como no tenía cuello uterino, ella tenía el riesgo de poder perder al bebé. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En el Instituto Materno Perinatal, los colegas lo que hicieron fue un cerclaje. ¿Esto qué quiere decir? Coser el útero por la parte inferior para que el bebé no se venga, o sea, no pierda su embarazo. Ella se curó del cáncer, ahora es mamá, y decirles que después del cáncer hay vida. Araceli es uno de los 1.600 casos de cáncer de cuello uterino que se atiende anualmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y forma parte de los 4.500 que se registran a nivel nacional. Para reducir estas cifras alarmantes es importante la prevención y la detección temprana de esta enfermedad. Erika Micle, Salud al Día. Muy bien, agradecemos al Ministerio de Salud por este informe. Doctores, veíamos que en el caso de Araceli, ¿no? Ella finalmente consiguió ser madre, pero después de esta operación. Ahora, ¿qué pasa si una mujer gestante es detectada con cáncer de cuello uterino? ¿Cómo se debe proceder ahí? Bueno, sí tenemos cierta casuística de pacientes con gestación asociado al cáncer de cuello uterino. Va a depender mucho de la edad gestacional. Si tenemos una edad gestacional de menos de 20 semanas, o sea, la mitad del embarazo para atrás, si tiene un cáncer de cuello uterino ya estadio 1 o 2, se da tratamiento al cáncer. Se prioriza el cáncer en ese caso, independientemente del embarazo, ¿no? Si ya tiene más de 20 semanas, ya está, digamos, cerca ya a término, se prioriza el embarazo. Y luego del parto o la cesárea se da el tratamiento para el cáncer, ¿no? Más o menos así es el manejo de esta enfermedad. Perfecto, muy bien. Señores, hora de hacer una nueva pausa en Junta Médica, pero al volver vamos a hablar de la vacuna, ¿no, doctor? Y la polémica que hay, ¿no?, en torno a esta vacuna y por qué se deben vacunar, ¿no?, para prevenir, ¿no?, en todo caso, no para prevenir, sí, para prevenir realmente, ¿no?, el VPH. Ya regresamos. Muy bien, vamos a ir con el tema más importante aquí en el programa y es la prevención. La forma, digamos, ¿no?, más eficaz, ¿no?, para prevenir el VPH son las vacunas. Pero ¿por qué hay tanta controversia con las vacunas, doctores? Porque hay mucha gente que piensa que no son buenas, que no sirven y que no quieren vacunar a sus hijos contra ellas. Bueno, voy a hablar por la parte científica. Ajá. Los estudios que avalan esta vacuna realmente ya en todo el mundo se ha demostrado que es eficaz. Y se han vacunado, para que tengan una idea, más de 300 millones de personas en el mundo. Obviamente, como cualquier vacuna, tiene sus efectos secundarios, pero realmente es una vacuna bien segura según los estudios. Ahora, hablando por la otra parte, digamos, los grupos antivacuna mencionan que hay algunos efectos severos, ¿no?, problemas que pueden inclusive llegar hasta la muerte, no está demostrado. Por lo tanto, los estudios son el aval principal para esta vacuna, que es una vacuna bien segura, eficaz. Tenemos la experiencia acá, por ejemplo, en la Liga contra el Cáncer, que hemos vacunado a más de 500 personas contra el virus del papiloma humano y no hemos tenido ningún reporte de un efecto secundario. Y en el MINSA y en salud también ¿Cuáles son igual. sus supuestos efectos secundarios, ¿no?, que uno tiene al vacunarse? Bueno, realmente da un poquito de dolor en la zona, como menciona, en la zona del hombro, dolor muscular, a veces, ¿no?, malestar por ahí leve, pero mayor
cosa no hay. Mayor consecuencia no existe. No existe. Entonces, realmente invocamos a la población a que vacunen a las niñas. Es una vacuna segura, eficaz y sobre todo que ahora está cubierta pues por el CIS, ¿no? Niñas y niños, hay que aclararlo. Niños y niños, pero niños todavía no están en el programa de vacunación. Pero sí tenemos, por ejemplo, en varios centros, en la liga, se pueden vacunar los niños inclusive hasta los 25 años y realmente tienen que acudir a los centros especializados. Claro, hay que tener en cuenta también que es otro tipo de cáncer prevenible con una vacuna. Igual como el patocarcinoma, el cáncer por hepatitis B, esta enfermedad también podemos prevenirla. Entonces, si una vacuna para prevenir un cáncer, hay que utilizarla. No hay nada de efectos secundarios malos ni deleterios y más bien el beneficio es grandísimo. Así es, ¿no, doctora? Sí, claro que sí, ¿no? Entonces, como parte de la prevención en sí es vacunación y la detección. Por los dos lados hay que hacerlo, ¿no? Y como les decía al inicio, no solamente ahora con las chicas que se han vacunado, no solamente es que ya de aquí en adelante estoy vacunada, estoy protegida, ya no me voy a hacer más pruebas, nunca más en mi vida, no, eso es falso. Entonces, ya los estudios, por ejemplo, en otros países que ya hace 10, 15 años que mencionan que ya están con la vacunación, que ya son mujeres que ya están con vida sexual activa, entonces mencionan que se debe de seguir haciendo también sus pruebas de tamizaje, ¿no? Ya sea en este caso con las pruebas moleculares, por ejemplo, se deben de hacer. Claro, ¿no? y usted comentaba algo muy interesante, ¿no? Hablando de las pruebas, sí, que era que lo que están detectando ahora ya no es solo el virus 16 y 18, que son los de alto riesgo, sino otros que son de más alto riesgo aún. Son todos del grupo de alto riesgo, ¿no? Sino que siempre uno menciona que los más prevalentes son el 16 y el 18. Es que esos son ya cuando yo tengo una lesión, ¿no? O sea, yo tengo una lesión a nivel de cuello uterino, entonces yo digo, el ginecólogo dice, no, quiero ver si esa lesión es producida por papiloma 16 o 18. Lo piden y se encuentran, ¿no? Entonces, pero ahora también como ya se está haciendo la prueba molecular, nosotros estamos detectando más casos de alto riesgo. O sea, no es ni el 16 ni el 18, está el 33, el 45, etcétera. Son 12 virus de papiloma de alto riesgo que algunos tampoco no lo cubre la vacuna. Por eso, de todas maneras, se tiene que hacer la parte de la evaluación anual cada cierto tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones finales, ¿no? que podríamos sacar después de todo lo que ustedes nos han estado contando el día de hoy aquí en el programa? Bueno, yo creo que la prevención es lo principal. Prevención con mayúscula, ¿no? Acudir a los establecimientos, hacerse sus chequeos. Las niñas del 5º grado de primaria, su vacunación, los niños también. Tenemos establecimientos que pueden aplicar esta vacuna, tanto gratuita en el MINSA, los establecimientos privados también, ¿no? Niñas hasta los 15 años, los niños también, hasta los 15, hasta los 25 años inclusive se pueden vacunar. Y siempre acudir cada año a sus chequeos de prevención, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, antes de continuar con las conclusiones, tenemos otra consulta, ¿no? Ahí, la de Roberto dice, mi esposa tiene VPH, ¿me ha contagiado? A ver, acá hay una especie de mito también, ¿no? Que es que las mujeres son las que contagian este virus. A ver, ¿qué le podríamos responder a Roberto? Yo creo que es mutuo, porque de todas maneras tanto el hombre como la mujer lo tienen. Y entre ellos, como decíamos al inicio, ¿no? El virus papiloma va a estar ahí presente, eso no va a cambiar, ¿no? Solamente depende del sistema inmune de ambos que puedan eliminar al virus, ¿no? Sí. O sea, de todas maneras, sí. Sí, y acá para puntualizar lo que le decía al inicio, ¿no? En el caso del cáncer de cuello uterino, el varón transmite con más frecuencia a la mujer, pero la mujer también. También. Tenemos la contraparte, en cáncer orofaringio, ¿quién transmite más a quién? A la mujer, a él. La mujer transmite más al hombre, en este caso, ¿no? Entonces, en realidad no podemos saber quién transmite a quién, pero sí con quién más frecuencia se puede transmitir el virus, ¿no? Entonces aquí el caso no es buscar el culpable, ¿no? Porque está buscando a quién echarle la culpa. A ver, más cuestiones. A ver, dice ahí, Mónica Valderrama, dice, he tenido, ¿no? El papiloma, entiendo, ¿no? Y ya me han operado hace 5 años, pero hace 2 años me ha salido una verruga en las manos. ¿A qué se debe? ¿Tiene algo que ver con el virus del papiloma humano? En realidad no, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay cientos de virus del papiloma humano, ¿no? O sea, uno le puede dar una verruga
que es un virus de bajo riesgo y no tiene... Yo le diré a la señora que si hace 2 años que ya le salió la verruga, ¿por qué no va al dermatólogo? Para que le digan más finalmente qué es lo que es. Claro, lo que tiene son papiloma de otro tipo, no el que causa el cáncer, sino el que causa las verrugas, diferente al que ya le ha operado. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar con las conclusiones porque ya se nos acaba el programa. Hablamos con la doctora. Claro que sí, nuevamente no recalcar la prevención. Prevención, vacunación y detección de la prueba del virus, con la detección del virus papiloma humano, no con estas pruebas moleculares, sino que todavía el detalle es que no todos todavía no está tan disponible, no todos tienen acceso, ¿no? Entonces yo creo que aquí muy importante es hacer la difusión de que ya hay ciertos lugares que se viene haciendo la prueba, ¿no? Y que el personal, el paciente tenga conocimiento de esto para que solicite al ginecólogo y le diga, doctor, hágame mi prueba, quiero hacerme la prueba del virus papiloma humano, ¿no? No solamente el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau es lo que más se hace. Exacto. No nos conformemos solo con el Papa Nicolau, hay que hacernos las pruebas, ¿no? Para, como decíamos, la confirmación, así, la buena. Exacto. Así es. Doctor. Tenemos nosotros muchos cánceres en todo el cuerpo y muchos de ellos no sabemos la causa. Acá tenemos una causa y esta causa la podemos prevenir. Y la prevención es vacunación. No vamos a caer cargosos, pero realmente esta medida es sumamente eficaz, sumamente buena y hace pues que la persona pueda disminuir y desaparecer esta posibilidad. Entonces, por favor, vayan por favor a todos los centros de salud. Se está teniendo una campaña para las niñas y pronto va a estar ya en el calendario de vacunación para que todo sea accesible a esta vacuna. Perfecto, muy bien. Bueno, ya hemos escuchado la opinión de los doctores. Vamos con algunos mitos, pero antes quería agradecerles a ustedes por enviarnos, ¿no? Día a día sus consultas aquí a la Junta Médica. Vamos con los mitos, ¿no? Mito número 1, la vacuna contra el VPH puede provocar efectos secundarios graves. Falso. Falso. Muy bien. Falsísimo, dice el doctor Soto. Las infecciones por VPH solo las contraen personas que han tenido múltiples parejas sexuales. Falso. También falso. No tiene nada que ver eso, señores. Bien, nos vamos. Nos acabó el programa ya del día lunes. Mañana tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar de las mascotas. Y también las vamos a traer aquí al estudio. Así que no se lo pueden perder. Les voy a ir contando un poquito cuáles son las enfermedades que las mascotas nos pueden transmitir a los humanos. Pero atención, también hay otras que son mitos, ¿no? Creencias falsas, ¿no? Que a veces hacen que echemos a las pobres mascotitas de casa cuando no tienen la culpa absolutamente de nada. Mañana hablaremos de ello. Se quedan con Jaime Lertora y a lo grande, ya lo saben, gracias Motivos, YouTube y Viale. Chao.